Egresado de la carrera de Ingeniería Informática, experto en seguridad de sistemas, emprendedor por accidente, cofundador de varias empresas y emprendimientos de tecnología en Paraguay, entre las que se encuentra Roshka, Taxit, Browsco, DigiJo, host de Manga Coast. Miembro del directorio de Paraguay Educa, una ONG que promueve capacidades tecnológicas para el siglo XXI en la educación inicial. Con ustedes, Pablo Santa Cruz. Sí. Pronuncia un poco mal el AI. Sí, ¿verdad? Teníamos otro, era con Pablo. Sí, estamos. Bueno, quiero hablar sobre el tema de la ciberseguridad, Pablo. En los últimos 2 años hemos escuchado casos de empresas incluso muy grandes que han sido lastimosamente atacadas. Y la última fue una institución pública importante que también tuvo algún problema de cuestiones de seguridad. Lo que nos habla de una vulnerabilidad en la que no tenemos que... o un peligro inminente del que tenemos que tomar medidas en las empresas, ¿verdad? Y uno se pregunta, muchas veces nuestras empresas manejan muchos datos sensibles de nuestros clientes, datos sensibles de la compañía, y ahí la pregunta es, bueno, ¿por dónde arrancar en esto de que nuestras operaciones sean lo más seguro posible y que si eventualmente ocurre algún fenómeno como esto, tengamos el famoso el backup o el resguardo de nuestros datos como para que se puedan minimizar lo más posible eventuales situaciones como esta? En la experiencia, Pablo, de ustedes, ¿qué recomendaciones dan a las empresas? Bueno, mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. El tema de ciberseguridad, probablemente todos acá saben, pero hay que hacer hincapié en que el tema de ciberseguridad es un tema extremadamente amplio, digamos, ¿verdad? Y extremadamente amplio significa que podemos abordarlo, digamos, de la perspectiva del hardware, de la perspectiva de las redes, de la perspectiva de los sistemas, de la perspectiva de la experiencia del usuario. O sea, cuando uno piensa en ciberseguridad y seguridad de sistemas en general, lo que tiene que pensar es demasiado amplio, digamos, ¿verdad? Si vamos a los casos más particulares, más concretos y las cosas que por ahí nos interesa implementar en nuestras empresas, probablemente esos casos sonados que vos estás mencionando, que si bien es cierto, creo que el que te estás refiriendo es el del Ministerio de Educación, que es súper reciente. Tigo tuvo un caso también relativamente reciente, y bueno, varias empresas grandes que fueron atacadas por este tipo de ataques, digamos, que se llaman ransomware. Son, digamos, ataques contra lo que hay muy poca defensa una vez que ya te penetraron, digamos, ¿verdad? Una vez que están adentro de tu infraestructura, de tus redes, de tu sistema, ya es muy difícil evitar que te hagan daño, y el daño que te pueden hacer es realmente complicado, ¿verdad? El mejor antídoto para este tipo de cosas es un esquema de backup muy afinado, muy aceitado y sobre todo probado, porque muchas veces nosotros tenemos en nuestras empresas los esquemas de backups y nunca probamos si realmente funcionan. Le pedimos a alguien, che, haceme un backup de tal base de datos, haceme un backup de estos archivos, pero después hacemos realmente una suerte de escenario donde no tenemos los archivos originales y tenemos que restaurar de los backups. Bueno, ahí ya hay un estudio que dice que 95% de la gente tiene backups, y de ese 95% solamente un 3% hace evaluaciones regulares a ver si su backup realmente les va a servir. Entonces, algo que es sumamente barato y sumamente sencillo de implementar, y creo que es el paso cero de todo este tema de protegernos contra ciberataques, es tener un esquema de backup que se haga regularmente y que se pruebe regularmente, digamos, ¿verdad? Acá las entidades financieras, nosotros trabajamos muchísimo con las entidades financieras. Desde Roshka tenemos más del 60% del mercado de bancas digitales de Paraguay. Hay una buena posibilidad de que muchos de ustedes sean usuarios de aplicaciones que nosotros hacemos para nuestros clientes, y los bancos y financieras sí tienen, digamos, ese ejercicio de hacer por lo menos una vez cada trimestre, de ir a sus sitios de contingencia, restaurar de los backups y digamos hacer tipos de pruebas para saber que en el caso eventual de un problema realmente estén cubiertos y puedan seguir brindando los servicios financieros de sus clientes.
Pero sacando las telefónicas y los bancos y financieras, yo creo que me animo a decir que más del 90% de las empresas no hace pruebas de sus backups, no sabe si realmente está probado el resguardo que está teniendo de sus datos, y eso puede ser realmente un problema, digamos, ¿verdad? Un problema reputacional para la empresa definitivamente, y es un problema que dentro de poco, creo que dentro de una semana o dos, se va a promulgar la ley de protección de datos. Y bueno, dentro de poco el hecho de no cuidar bien los datos dentro de la empresa va a ser un delito, digamos. Entonces ya no va a ser un tema de que pierdo competitividad ante mi competidor, sino que me puedo ir preso por maltratar los datos o por no tener este tipo de prácticas metidas dentro de la empresa. Y me traes, Pablo, a la memoria, cuando ocurre eso, el caso de la telefónica que comentaste, una de las empresas, y un familiar mío trabaja como programador de una empresa, ¿verdad? Él me comentaba, es una empresa prepaga que también había tenido un poco este problema, pero tenían el ejercicio de cada vez que se cerraba el día, ellos hacían una copia completa de todo lo que había ocurrido. Entonces, el hecho, en ese caso puntual, ocurre un jueves, creo que más o menos a la mañana, y ellos tenían registrados hasta el día anterior del ataque. Todo tenían registrado, lo que les permitió que todo ese fin de semana pudieran recuperar los datos, y el lunes tenían otra vez su cartera de clientes, el estado de cuenta de cada uno de la medicina prepaga para poder seguir prestando el servicio. Eso me contaba, él nos salvó. Porque si no hubiéramos tenido eso, hubiéramos perdido completamente todos los datos que teníamos en la nube. Entonces, ahí mi pregunta es, para ir así de forma muy puntual, ¿cómo se hace ese trabajo de backup? ¿Cómo cerramos el día y se convierte en una disciplina que eventualmente, si ocurre en estos casos, nos puede llegar a salvar muchísimo estrés y también dinero a las empresas? Bueno, mira, el caso puntual de tu pariente que trabaja en esta prepaga es un caso fortuito en el sentido de que, bueno, la prepaga, la medicina prepaga tiene esa forma de trabajar de que tu estado de cuenta no es tan de tiempo real. O sea, vos no tenés el problema de decir, bueno, yo me hago el backup de la noche anterior y puedo seguir operando al día siguiente si tengo algún tipo de problema. Entonces, depende de cuál es mi negocio. Yo soy una fintech y el backup de la noche anterior no me sirve, porque el estado de cuenta de mis clientes pudo haber cambiado radicalmente, y ahí hay un problema de plata. O sea, yo no puedo restaurar con el saldo de anoche si el tipo a las 2 de la mañana sacó 5 millones de guaraníes, a las 6 de la mañana le amanecen otra vez los 5 millones, se va la plata y chao. Entonces, hay muchas formas, ¿verdad? Si nosotros vamos a un tema de backup de empresas más convencionales, donde el tiempo real o la inmediatez no es tan importante, eso que vos estás planteando de la prepaga, de hacer un backup todas las noches, un cierre, una conciliación de los saldos de los clientes y la cuenta corriente de los proveedores, es fundamental y es sumamente sencillo. Pero si nosotros vamos y manejamos una empresa donde los datos son, digamos, más importantes, Tada estaba acá, o Brosco estaba antes, o sea, a Tada no le sirven los datos de la noche anterior. Todos esos drivers que hicieron entrega toda la madrugada y van a desaparecer sus viajes, no puede. Entonces, tienen que haber mecanismos más sofisticados de replicación de datos, y ahí hay un montón de técnicas. Nosotros en particular usamos bases de datos en la nube que están replicadas en multiregiones, en AWS, por ejemplo, en Azure, y eso para nosotros, digamos, es importante. O sea, hay que tener una replicación en tiempo real, de tal forma que si tenés una caída de un sitio o un ataque de ransomware en un sitio, bueno, están los datos en el otro sitio replicados a tiempo real, y una suerte de procedimiento que te permita estar operativo sin haber perdido datos en 5 minutos, no en una noche, digamos, porque una noche es mucho para empresas que trabajan en el tiempo real. Y cada día va a haber más de este tipo de empresas y menos del otro, ¿verdad? Porque cada día estamos digitalizando más los procesos y las interacciones con nuestros clientes. Entonces no vamos a tener el lujo de, con un backup de la noche o de la semana, estar listos para seguir en el negocio. A mucha gente eso les puede tumbar el negocio. Vos imaginate que ahora seguramente todos están súper al tanto de que Bitcoin está, no sé, creo que ayer estuvo $95,000 un Bitcoin, una cosa así, está en su pico histórico, y los criptoactivos o los activos digitales
cada vez van a ser más. Yo no soy un believer de Bitcoin ni tampoco soy un denier, soy un tipo en el medio, pero si esto sigue creciendo, que puede ser una posibilidad, todo lo que esté almacenado en algún lugar va a ser cada vez más atractivo para potenciales atacantes. Entonces nosotros lo único que podemos esperar es que este tipo de ataques siga creciendo. O sea, nosotros no vamos a decir, no, dentro de 5 años esto se va a ir al 10% de lo que hoy tenemos. No, cada vez va a ser más, cada vez vamos a tener que estar más preparados para este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí en los backups, yo creo que hay que tener backups por lo menos 3 y por lo menos 3 en sitios distintos. O sea, tener un backup en tu data center, tener un backup en frío en algún otro lugar que vos confíes. En frío significa que esté un poco desconectado de todo el resto de las cosas que tenés, y un backup en la nube. No es barato. No es barato. Nosotros tenemos algunas bases de datos de terabytes de información, y almacenar un terabyte en AWS o en Azure cuesta como $120, $150 al mes solo para que te guarden ahí almacenados tus datos. Y bueno, son inversiones que hay que hacer, no queda otra, ¿verdad? Y ahí te hago la consulta, porque, a ver, escuchamos experiencias de muchas empresas grandes, pero casi el 92% de las unidades en Paraguay son micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, hay soluciones también para las MIPYMES o para empresas de menor porte, que quizás los presupuestos no son tan importantes, pero que igual pueden hacer una inversión para tener estas medidas de seguridad, Pablo. Sí, realmente hoy toda la oferta que hay en la nube de este tipo de servicios son relativamente accesibles, digamos, en términos de precio. Y también ocurre que las pymes están, digamos, experimentando mucho la invasión de todas estas, de estos espacios de almacenamiento en la nube que se están volviendo muy populares. Google Drive, Microsoft OneDrive, el iCloud para la gente que usa iOS o Mac. Y eso es una solución relativamente barata que realmente te ayuda, porque ahí, digamos, vos delegás en una empresa que tiene muchísimo presupuesto para proteger esos datos, y de alguna manera u otra te ayudan a que vos no tengas que hacer ese gasto. De todas maneras, las cosas que son importantes y que vos tenés en la nube, tenés que tener una copia en algún backup tuya, porque, no sé, nunca se sabe lo que puede pasar. Algún atacante bloquea tu cuenta de Gmail y después Gmail no tiene una cara a la que vos le puedes decir, che, capé, habilitame acá mi Gmail que me bloquearon. No, ahí te podés quedar mucho tiempo sin tus datos. Entonces es sumamente importante de que las cosas que son realmente importantes para el funcionamiento de tu negocio vos tengas en un almacenamiento independiente que te pueda salvar en momentos de crisis, ¿verdad? Y ahí una consulta más. ¿Qué mejores prácticas? Recién hace rato hiciste un comentario que me pareció súper interesante, lo de los 3 backup, como un consejo. Pero en el día a día, ¿qué recomendaciones podríamos tener para mitigar o identificar eventuales brechas de seguridad que podamos tener nosotros en nuestros sistemas informáticos, en nuestras empresas, y que sería bueno que implementemos como medidas de seguridad en las operaciones que hacemos? Bueno, ahí como habíamos hablado, sistemas de backups, hay muchos pagos, muchos gratuitos. Normalmente los gratuitos requieren de que vos tengas en tu empresa gente que entienda un poco de sistemas y demás. Entonces, tal vez los gratuitos tienen el inconveniente de que tenés que tener personal dedicado a eso, y no todas las empresas podemos tener ese tipo de personas dedicadas a eso. Y ahí hay soluciones pagas que son accesibles y que se pueden utilizar para hacer los backups, digamos, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que tener una suerte de disco duro local, que se puede comprar uno de esos USB y guardar ahí la información. Siempre hay que tener una copia en fría, y eso tener desconectado, digamos, del resto de las cosas, porque lo que hacen estos ataques normalmente son meterse en tu infraestructura, en tu red, y todo lo que encuentran conectado empiezan a encriptar para que vos tengas que pagar el rescate, digamos, ¿verdad? Entonces yo te diría, investigar un poco las opciones de backups que hay muchísimas. Usar servicios en la nube para compartir documentos, son todos servicios que son relativamente accesibles, y siempre tener un backup en frío que se puede hacer para documentos, por lo menos, que se pueden hacer, digamos, una vez a la semana. No hace falta eso hacer todos los días, porque, bueno, también hay que vender, hay que trabajar, hay que mover el negocio, y estas son cosas muy operativas. Claro.
Y una última, en caso, porque ahora estamos hablando muy desde el punto de vista preventivo, antes de que ocurra el evento, pero si eventualmente ocurre algo, como ocurrieron en estos casos que mencionamos, pero quizás hay muchos otros que no conocimos, pero que ocurrieron y donde se intervino, ¿cuáles son recomendaciones que podríamos dar para poder mitigar lo más que se pueda el impacto del robo de nuestros datos? Una vez que están adentro, el robo de tus datos, vos ya tenés que asumir que los datos te robaron, ¿verdad? No hay forma de que vos asumas lo contrario, digamos. Vos te infectaron y ellos pudieron haber hecho un montón de cosas, ¿verdad? Ahí la clave es prevenir, digamos. Hay sistemas de detección de intrusión que son gratuitos, open source, no sé, Snort es uno de ellos, Suricata es otro que se pueden implementar para tener monitoreo constante en las empresas que tienen infraestructura interna para manejar datos, digamos. Hay empresas que no tienen y están en la nube y bueno, ahí es un poco más difícil que se ataquen esos espacios en la nube, ¿verdad? Pero una vez que te atacaron una opción siempre es pagar un rescate. No es recomendable, pero hay veces que no te queda otra. Yo conozco empresas que han pagado esos rescates y han podido recuperar. Conozco empresas que han pagado ese rescate y no han podido recuperar. Y conozco que hay empresas que no pagaron nada y bueno, recuperaron de backups o de versiones anteriores todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás qué es lo que hay que hacer una vez que vos fuiste atacado por una de estas cuestiones, y tenés que contratar a un profesional que realmente entienda el tema para que te pueda guiar, porque esta gente que está detrás de los ataques tiene un olfato muy sensible a entender de que vos no estás entendiendo nada y te van a seguir sacando plata, digamos, ¿verdad? Impresionante. Pablo, realmente aprendimos mucho contigo. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Dale, gracias. Hablando de ciberseguridad.